Señor Darío Ramírez, en Ciudad de México, según lo que ha podido estudiar su organización, que también trabaja con casos en Centroamérica, pues según un documento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, desde el inicio de la gestión de Porfirio Lobo hasta el año 2011 se ha registrado la muerte violenta de 18 periodistas. A estos también se suman 2 ocurridos en 2012 para un total de 20 asesinados en Honduras. ¿Cómo evalúa su organización lo que puede estar pasando en Centroamérica y particularmente en Honduras? Sí, creo que Centroamérica está siguiendo los pasos de lo que ya llevamos dos décadas viviendo en México. La impunidad y la falta de acceso a la justicia, la corrupción en los casos, es un común denominador en todos los casos que podemos ver en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Y lo mismo tenemos registrado en México. Aquí el tema que nosotros hemos venido señalando es la respuesta ineficaz de las autoridades ante un contexto de violencia que pone a la prensa en un fuego cruzado. Y sobre todo también hemos detectado que ese débil Estado de Derecho que hay en nuestros países pone el caldo de cultivo para que inclusive autoridades estén involucradas en agresiones como amenazas, hostigamiento, violencia física contra la prensa. Entonces, todo este contexto me parece que coloca a la prensa en estos países en niveles de riesgo que nunca antes habíamos visto. Señor Ervin Hoyos, en Monterrey, México, usted ha tenido la oportunidad no solo de cubrir conflictos importantes a nivel internacional, sino también participar de uno clave, como es el conflicto colombiano. Pero quiero relacionar en este momento el caso hondureño. La Sociedad Interamericana de Prensa dice que cada caso de violencia contra periodistas que queda sin resolver alienta la impunidad, genera autocensura y crea una sensación de impotencia. Cuando se llega a este límite, cuando los periodistas de las grandes cadenas están siendo víctimas de la violencia y sienten que el gobierno no les puede brindar esta seguridad, ¿podríamos hablar de que ya no existe libertad de expresión? Desafortunadamente, cuando se presentan elementos que se combinan entre corrupción, falta o ausencia de justicia y adicionalmente ese crimen organizado que es el nexo de los funcionarios estatales con las organizaciones corruptas del narcotráfico y demás hechos para delinquir, ese genera el crimen organizado. Cuando están esos campantes en cada uno de los países en donde no hay una presencia de la justicia, pues por naturaleza el periodismo empieza a asumir esa labor social de denunciar. Y ahí es donde nos vemos abocados a enfrentar al crimen organizado, que en hechos, por ejemplo, como el de Alfredo Villatoro, como el de Andrés Torres y como el de Eric Martínez, ellos todos han tenido conocimiento, lo que pasa es que es muy difícil que ellos lo denuncien, pero han tenido conocimiento de hechos de corrupción, han tenido conocimientos en el caso de Alfredo de procedimientos irregulares de la policía, de las fuerzas del Estado, han tenido conocimientos y por eso han sido seguidos, por eso le tomaron fotos a Alfredo. Esto no es un hecho casual que hayan madrugado a las 4:30 a tomarlo antes de llegar a la radio, eso estaba premeditado y obedece a una acción programada porque lo ven como una amenaza. Y cuando en estos países, Centroamérica, aquí en México, y pasa también en Colombia y en otros países latinoamericanos, la alianza de la corrupción, el narcotráfico y todos estos grupos que generan las organizaciones para delinquir en medio de los estados no tienen la acción de la justicia, pues un periodista es un estorbo y hay que quitarlo. En Ottawa, Canadá, Carol Cabrera, usted conoce muy bien la situación política de Honduras, de su país. Como bien lo señala Ervin Hoyos, hay nexos entre autoridades y crimen organizado que podrían generar corrupción y de ser revelados, por supuesto, estarían comprometiendo al alto gobierno. ¿Usted considera que esta relación autoritarismo-crimen organizado es un ejemplo de lo que está viviendo Honduras? Claro que sí. Desde el primer momento que se habla de depuración de la policía y que hasta la fecha de hoy solo quedan en comisiones, en papel y en más papel, desde ese momento no hay voluntad. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que hay matrimonios que cuando se divorcian siempre hay cola que les pise. Entonces no pueden hacer una depuración completa de la policía porque van a salir manchados muchos. Y sabemos que hay muy buenos policías en Honduras, porque no todos son malos. Hay muchos que quieren y aman su país y luchan por el uniforme que portan. Pero hay muchos
que todavía ellos saben que están dentro de la policía y que nadie hace nada. Entonces, desde el primer momento, quien otorga y quien se presta para eso es tan delincuente como ellos. En ese aspecto, por eso yo te estaba hablando desde un principio, que aquí, en primer lugar, hay que hacer una depuración de policía, una depuración de autoridades, tanto el Ministerio Público como gobierno, y automáticamente volverse a ganar la confianza de la sociedad, porque la gente ya no confía en nadie. En Honduras está la zozobra. Sí. No, ¿cómo es posible que en este nuevo informe que tú leíste se está diciendo que de los 100% ya pueden ser asaltos, denuncias, solo se hace el 7% del 100% denuncias dentro de una posta policial o dentro de la fiscalía? ¿Por qué? Porque no tiene confianza las personas, porque a veces suceden los robos y cuando te vas a presentar la denuncia, quien te va a tomar la denuncia es quien te asaltó. Entonces, Sí. ¿cómo vas a hacer? Y en este caso, por ejemplo, con una cadena tan grande como HRN, que además era crítica con el gobierno, sobre todo el programa del periodista Villatoro, ¿podríamos hablar de una oposición a que se haga crítica al gobierno de Porfirio Lobo? El gobierno, don Pepe ha sido muy claro, el presidente de la República de Honduras, don Porfirio Lobo Sosa, de que él acepta cualquier crítica, pero sabemos que él es el presidente, pero no sabemos, como a veces a mí me preguntan, Carol, ¿a quién acusas tú del atentado que te dio? ¿Acusas al expresidente Manuel Zelaya Rosales? No, porque tal vez él no, pero sí, los que sudan calentura ajena abajo de él son los que pueden hacer muchísimas picardías. Entonces, al momento que se tienen autoridades no fiables dentro del gobierno, donde el mismo presidente ha dicho, me han metido gol, mis mismos compañeros de gabinete, señores. Entonces, desde ahí sabemos que el presidente prácticamente está solo en esto. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Si le meten gol al presidente dentro de su gabinete, ¿cómo no nos van a meter goles a nosotros si somos el pueblo? Señor Darío Ramírez, ¿usted qué opina de una situación como esta que está planteando la periodista Cabrera, cuando el gobierno empieza a estar dividido por grandes hechos de corrupción y empieza posiblemente a tomar justicia por sus propias manos, aún contra periodistas que están haciendo denuncias en casos específicos? Bueno, yo creo que en nuestros países la responsabilidad del Estado, muchas veces su ausencia de respuesta, su silencio o su acción u omisión, sencillamente claro que son señales de optimismo para perpetradores contra la prensa, contra defensores de derechos humanos. Recientemente en México tenemos el asesinato de 4 periodistas en menos de una semana, y el grado de corrupción, el grado de ineficacia de las autoridades veracruzanas ha sido claro para saber o para mandar el mensaje que nunca se llegará con los culpables, y las futuras agresiones a la prensa están ahí, y muchos colegas periodistas y reporteros están saliendo del estado de Veracruz. Es decir, no podemos claudicar a señalar que es el Estado el responsable de brindar las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa. Creo que es evidente que la ausencia de justicia, la ausencia de un gobierno apegado a los estándares más altos en términos legales, pues nos va a obligar a que la prensa empiece a buscar resguardo y protección en otros lugares, ya sea dentro de otras partes de México o saliendo del territorio nacional también, ¿no? Señor Ervin Hoyos, cuando vemos que la Sociedad Interamericana de Prensa se pronuncia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige la libertad de los periodistas y aún así continúan presentándose este tipo de casos, muy pocos investigados, no hay capturados, por ejemplo, como en este caso de Villatoro, que aunque hubo algunos detenidos ya quedaron en libertad por falta de pruebas, ¿qué les queda a los periodistas? Bueno, lo que tenemos que primero nosotros empezar a entender que no solamente estamos frente a una ausencia de justicia. Ojo que ahí están hablando los panelistas de ausencia de justicia. Es que adicionalmente a la ausencia de justicia hay que sumarle
el hecho de que la corrupción, el narcotráfico le paga a la justicia para que no opere, que eso es lo más grave aún. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, lo que ha pasado aquí en Veracruz, lo que está ocurriendo con el asesinato de los periodistas, que el día del entierro no fue ninguna autoridad civil, no se hizo presente nadie, ni siquiera a sentar un precedente y a rechazar el acto? Las familias estaban absolutamente solas y hasta con temor, porque ni siquiera la autoridad civil fue a rechazar un acto cometido contra la prensa. ¿Cómo es posible que en Nuevo León se cuelguen 9 personas de un puente en una ciudad congestionada y poblada que nadie vio absolutamente nada? En investigaciones que hemos hecho en esta semana aquí, nos enteramos que las autoridades locales, la policía local, bloqueó la vía para que nadie transitara mientras estaban los criminales colgando los cadáveres de estas personas allí, la guerra de un cartel contra el otro. O sea, eso demuestra es el nivel de compra que tiene la corrupción, el narcotráfico hacia las autoridades, y eso es lo más grave. Y este tema lo vamos a debatir justamente al regreso de comerciales. De Honduras nos iremos a México, otro país donde la impunidad también está causando miedo en la prensa y donde muchos periodistas han muerto por hacer su trabajo. Ya volvemos.